Buenas noches, estimados doctores y doctoras. Es un placer para mí darles la bienvenida a cada uno de los presentes que se van conectando a través de Zoom y Facebook Live. Espero que todos estén teniendo una buena noche y estén ansiosos por la ponencia del doctor José Eduardo Prado Soriano. Mi nombre es Armando Moisés Prieto Chacón. Bienvenidos a este curso especializado sobre violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y modificatorias a la ley 30364. A nombre del Instituto de Capacitación y Actualización Paracleto SAC, agradecemos al Ilustre Colegio de Abogados del Santa, al decano doctor Sabino Andrés Ponce Rosso. Eh, un resumen de la biografía del doctor José Eduardo Prado Soriano. Es un abogado con maestría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro honorario del Taller de Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que todos disfruten del interesante ponente que nos va a acompañar en esta sesión académica. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. En principio, agradecer al Instituto Paracletos por la invitación y por la bienvenida, así también a los presentes, agradecer haberse dado cita el día de hoy, un día bastante complicado por ser lunes feriado, pero aún así el esfuerzo, el ímpetu académico por aprender y por compartir también mutuamente conocimientos, porque yo también aprendo a la par que dialogo con ustedes en las clases. eh, digamos, habernos separado espacio para el día de hoy, un día muy complicado después de fiestas. Bueno, agradecer a la persona del doctor Armando Moisés, la doctora Claudia Roldán, por haber tenido a bien considerar a mi persona para poder estar el día de hoy departiendo con los presentes. Muchas gracias. El, el, el delito que vamos a enfocarnos de manera medianamente regular, porque entendemos que la hora que tenemos del curso, o por lo menos de esta sesión, no nos permite abordar todos los ejes temáticos que involucra o que exige propiamente el tema, pero sí haremos los esfuerzos suficientes para dar un alcance por lo menos general y suficientemente básico en torno a este. El tema es el delito de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Específicamente, entraremos a analizar el artículo 122-B del Código Penal, que fue incorporado recientemente en el año 2017. ¿Por qué nos estamos enfocando esto? Uno, es una figura recientemente nueva, pero así como es nueva, también es poderosa o es ingente en cantidad. La carga que se maneja respecto a este número de casos es inmenso, es sorprendente. Las fiscalías especializadas de violencia contra la mujer, porque bueno, el Ministerio Público tiene subsistemas especializados, ¿no? El subsistema especializado de lavado de activos, el de tráfico ilícito de drogas, el sistema subespecializado en derechos humanos, interculturalidad y delito de terrorismo, está el especializado en pérdida de dominio, está la fiscalía especializada en materia ambiental. Así como están estas fiscalías, esos subsistemas especializados en el Ministerio Público, también está la de trata de personas por otro lado, también existe de manera autónoma como subsistema especializado la Fiscalía con respecto a los delitos en agresión a las mujeres y a los grupos familiares. Entonces, en este subsistema, en las fiscalías provinciales de esta, llega una cantidad tremenda de estos casos del artículo 122-B, porque son de lesión o de afectación fácil. Ya veremos que, digamos, las exigencias para el nivel de grado de lesión, tanto corporal como psicológica, no es de una exigencia tan alta, ¿no? Sino es menor, y por lo tanto, como es menor, digamos, las ocurrencias o las incidencias o la realización de estos ilícitos es más frecuente de lo que en realidad pensamos. Eh, pero también otro tema importante, y también basado en mi experiencia profesional, haber visto algunos casos, tanto en el ámbito de litigio, cuando estuve litigando, como en el ámbito judicial, cuando una época estuve trabajando en el Poder Judicial, eh, que se ha llegado incluso por parte de los operadores del derecho a
entender este delito o analizar este delito de una forma superficial. Entonces, a raíz de esa superficialidad en el análisis, ha conllevado que exista una sobrecarga, una abundancia en la carga, que se vuelve al día de hoy inmanejable, ¿no? Muchas veces está así esta sobrecarga porque se está haciendo una persecución a ciegas, una persecución sin mayor sustento y haciendo un desgaste innecesario de recursos, ¿no? Así como la violencia contra la mujer y la familia y la protección a esta es importantísima, sin duda alguna, y merece una especial protección, lo que se llama una protección reforzada. También, por otro lado, no podemos negar o hacer ojos ciegos que se está cometiendo abusos y excesos con respecto al manejo, a la acusación, al tratamiento de estos casos a nivel de la policía y de la fiscalía y del Poder Judicial. Entonces, eso es otro motivo que lleva a una sobrecarga, ¿no? No solamente la cantidad tremenda de comisiones que se realizan diarios, sino que también cuando llegan no hay un filtraje adecuado porque no hay una interpretación, digamos, jurídicamente correcta o técnicamente más exigente que lleve justamente a contener y a poner un límite entre los casos que sí tienen cierto fruto y cierta materialidad en la afectación y los casos que no. Eso también ya veremos conforme vayamos desarrollando. Y dos cositas antes de iniciar propiamente al tema. Los ejemplos que voy a colocar son ejemplos reales, no son ejemplos que yo los he conocido tanto en el ejercicio profesional, he conocido esos casos, o también los he conocido de manera personal, ¿no? Es decir, que se han suscitado dentro de mi ámbito familiar, no los he conocido también. Entonces son ejemplos que real, no son ejemplos de laboratorio, no son ejemplos inventados, sino que evidentemente corresponde salvaguardar la identidad de sus protagonistas. Pero, digamos, los hechos que se van a mencionar son reales, han sucedido. Muchos de ellos todavía siguen en etapa de investigación o proceso. Otros ya han sido archivados. Bien, y por último, el análisis que se hará respecto a esta figura es un análisis estrictamente técnico del delito, y lo cual implica, digamos, hacer una limpieza en algunos puntos del sesgo ideológico que pueda ocasionar ese tipo digamos, de delitos que tiene una bastante carga ideológica detrás, y el análisis que se va a buscar en este caso es más técnico jurídico penal, sin obviamente desconocer los fundamentos que han conllevado a la existencia de esta figura, pero el análisis global en general sí es técnico, lo que vamos a pretender. Bien, entonces de esta manera iniciamos con la figura. Yo, discúlpenme, no he podido elaborar diapositivas por cuestiones de cierre de fin de año. En el trabajo hay una sobrecarga también tremenda, pero no sobre estos temas, sino sobre otros, más que nada directamente con la fiscal de la Nación, que ha llevado a que no pueda hacer tiempo, incluso que tiene que trabajar sábados y domingo. Pero lo que puedo hacer es compartir pantalla para enseñarles el artículo que va a ser objeto de análisis, ¿no? Y sobre esto estar conversando. ¿Me permite la organización compartir pantalla? Por favor. A ver, doctor, ahora intente. A ver. Me sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, doctor, permítame, ahora solicito que le den privilegios. Ya, muchas gracias. Bien, antes de continuar, o en todo caso, mientras esperamos que se regularice esta situación, el delito es el artículo 122b. Yo les recomiendo que si pueden entrar y googlear, y es lo que vamos a hacer ahora, para ubicar el artículo 122b, háganlo. Necesitamos trabajar con la ley en mano. Es nuestra, como se llama, dogmática. El análisis dogmático justamente es partir de un punto de anclaje concreto, específico e inamovible. Por eso se llama, por eso parte del término dogmática, proviene de la palabra dogma. Entonces, nuestro punto de anclaje concreto e inamovible es la ley penal. En nuestro caso, como penalistas. Y tenemos que tener la ley penal en la mano, ¿no? Entonces,
Bien, ahora, ya eso, imaginando que ya todos tenemos el artículo en la mano, ¿qué podemos decir? Ese artículo 122b es un delito de dominio, ¿no? Eso partamos por eso. Ahora, los delitos de dominio, eh, a ver, en el ámbito del mundo de los tipos de delitos con respecto a la calidad o al vínculo entre el sujeto y el bien jurídico, se divide en dos. Los delitos de dominio, que hay una fundamentación de Naem y Laedre, es decir, de no dañar lo ajeno, no dañar a un tercero, y que justamente fundamenta los delitos de dominio, es decir, de libertad negativa, y hay un otro grupo de delitos que es delitos de infracción del deber que tiene una fundamentación especial positiva. ¿No? Es no solamente no dañar al otro, sino también hacer todos los actos posibles y necesarios para preservar el bien jurídico propio del tercero. Entonces tenemos estos grupos tremendos de tipos de delitos, ¿no? Delitos de dominio y delitos de infracción del deber. Dentro de los delitos de dominio tenemos a dos clasificaciones más, o una clasificación más, que son los delitos comunes y los delitos especiales. Entonces tenemos delitos comunes de dominio, delitos especiales de dominio, y por otro lado, delitos de infracción de deber. Esto es en teoría general del derecho penal. En nuestro caso, este delito es de dominio, pero eh, es a la vez común y es un delito de dominio a la vez especial, de acuerdo al supuesto típico en donde nos encontremos. Ya esto, al momento de desarrollar y profundizar, lo veremos con más calma. Entonces, pero tengamos primero esta idea, el delito de dominio común y especial. Tiene ambas características, pero de acuerdo a la situación típica de la que hablemos. Bien. Otra cuestión general de este delito es que tiene una circunstancia de aplicación contextual. Es decir, este delito tiene que ser necesariamente entendido con base a un contexto. Y este contexto son contextos de enfoque de género, contextos de violencia familiar, contextos de hostigamiento y acoso sexual. O sea, tiene que haber un marco, un escenario, ¿no? que justamente se dé las afectaciones, se den las agresiones. ¿No? Esto es un delito contextual, ¿no? Es un delito que necesita un contexto necesariamente. El homicidio no necesita un contexto, que mata a otro y punto, ¿no? El parricidio no necesita un contexto, cuenta que sea tu papá, tu mamá, a quien matas, eh, y ya, ¿no? En cambio, no, el artículo 122b, así como el 121, por ejemplo, son necesariamente contextuales. Eh, Aún no se puede todavía compartir pantalla, ¿no? Ya, mientras esperamos, seguimos. Otra cosita muy interesante con respecto a esto, y esto sí quiero que se me preste bastante atención, por favor, ¿ya? Eh, Esto sí, ojos, oídos, y todos los sentidos ahí puestos a flor de piel. ¿Qué pasa? Eh, el artículo 122b, ya tengo los permisos, gracias, gracias. A ver, un segundito, por favor. Gracias, a ver, ya tengo los permisos. Uy, ¿qué pasa? ¿Se puede visualizar? Sí, doctor, se llega a observar. Ya, a ver. Muy bien, ya está. Se ve todo en la pantalla, ¿no? Sin ningún recorte, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora sí, como ustedes pueden ver, el 122b, incluso lo voy a resaltar aquí en azulito, por lo menos el primer párrafo, ya lo tienen en pantalla. Eh, está. Dice, el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitivo-conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal,
o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Sea reprimido con pena tal. Esta última partecita es importante, dice, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Obviamente esta afectación, porque por ejemplo, se hace a la mujer o a los integrantes del grupo familiar, tiene que estar en un marco contextual. Ya habíamos mencionado ello, ¿no? Esto es un artículo, un tipo muy, muy particular. Pero este marco contextual es el que lo obtenemos o lo conocemos del 108b. O sea, ese marco contextual nos dice el artículo 122b expresamente. No nos dice cuál es el marco contextual expresamente. Pero sí nos dice, digamos, de manera tácita o de manera oculta cuando dice marco contextual del 108b. Entonces, ¿qué hace? Nos remite al 108b para poder nosotros entender a plenitud el tipo del 122b, ¿no? Porque el marco contextual es un elemento de tipicidad y por lo tanto también tiene que cumplirse. No solamente es una mera referencia, sino es un elemento del tipo. Entonces el 108b tiene que cumplirse o tiene que darse o presentarse al momento de los hechos, para que sea subsumible en este artículo 122b. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tipo de leyes, qué tipo de ley penal sería esto? Es una ley penal incompleta. ¿Por qué? Porque nos exige, para poder entender plenamente el sentido de tipicidad de 122b, completarlo con otro artículo del mismo Código Penal. Entonces tenemos una ley penal incompleta porque es una ley penal que está de cierta forma fragmentada y necesita, para estar plena, completa a nivel de tipicidad, que sea enlazada con otro o con otra parte, otro fragmento de otro tipo, de otra ley penal que está en el código, ¿no? Se complementa. Porque si yo lo leo así sin más 108b, sin remitirme propiamente al 108b, no me dice nada. Entonces yo tengo el 122b que tengo que encarzarlo con el 108b, con la parte del 108b pertinente. Por eso que este tipo es un tipo de ley penal incompleta. ¿Ya? Ahora, también a este tipo de leyes penales normalmente la doctrina dice que es una ley penal en blanco. Desde mi humilde postura, consideramos que no es una ley penal en blanco. Esto es un error. Obviamente les hablo desde la postura personal, de José Eduardo Prado Soriano, ¿no? Porque normalmente va a encontrar en todos los textos, absolutamente todos, yo no he encontrado hasta ahorita ninguno distinto, que diga contrario, pero en todos dicen que esto es una ley penal en blanco. No es de mi consideración una ley penal en blanco. Pero José Eduardo, la gente que dice, o los colegas, los doctrinarios, muy respetables, que dicen que esto es una ley penal en blanco, no lo dicen por las puras. Lo dicen porque para entender este 122b yo tengo que recurrir necesariamente a la ley 30364, que es la ley de prevención, sanción para erradicar justamente la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. A esta ley especial yo tengo que acudir. Si no, este artículo del Código Penal no tendría mucho sentido. Por eso es una ley penal en blanco, ¿no? Entonces, yo te diría, sí, tienes razón, hay que ir a esa ley especial, pero no por ir a esa ley especial lo vuelve ley penal en blanco. Ya, esto es un poco de teoría general del derecho penal, por eso que le dije que mi análisis iba a ser un poco más técnico, pero es importante precisarlo para hablar con exactitud, rigurosidad y minuciosidad. Bien, pero también de todas maneras entraremos a hablar propiamente de las cosas que de repente más interesan, ¿no? Pero hay que tener en claro que eso no es una ley penal en blanco. ¿Y por qué? A ver, existen las leyes penales, las leyes penales, a ver, hay tipos penales que son de remisión, ¿ya? Es decir, tipos penales de remisión son todos aquellos tipos penales que necesitan remitirse a otra norma penal o extrapenal
para darle, en términos generales, sentido para darse sentido a sí mismo. O sea, una norma de remisión es una norma que me obliga a remitirme a una norma penal o extrapenal para completar mi sentido, ¿no? O dotarle de sentido, o dotarme de sentido a mí misma, si yo fuese una norma penal, hablando en ese sentido. Ahora, esas normas de remisión se pueden dividir en tres, o en más todavía, pero en este caso vamos a dividirlo en tres. Normas de remisión por ley penal incompleta, la que hemos hecho ahorita. Es una ley penal incompleta. Si somos más precisos, diremos que es una norma de remisión por ley penal incompleta. ¿Por qué? Porque el 108b me dice cuál es el contexto del 122b. Entonces yo para entender el contexto del 122b tengo que irme al 108b y de esa manera leerlo como si fuese uno solo. Donde 108b, busco la página 108b y sigo leyendo. Una norma de remisión me está remitiendo otro artículo del mismo Código Penal. Norma de remisión por ley penal incompleta. Pero no es la única forma de hacer remisión. Está la norma de remisión por ley penal en blanco, que no es que se aplica acá. Y ahorita le voy a enseñar cómo es que se aplica una ley penal en blanco, una norma de remisión por ley penal en blanco. Una norma de remisión por ley penal en blanco, por ejemplo, la que vemos en el delito de usura. Y ahorita lo vamos a buscar. Muy bien. El delito de usura sí es una norma de remisión por ley penal en blanco. ¿Por qué? Por lo siguiente. Una ley penal en blanco es que uno de los elementos del tipo es necesariamente definido por una norma extrapenal. O sea, una norma que está fuera del derecho penal normalmente son las normas administrativas, o las normas civiles, o las normas bancarias. ¿Ya? Pero es un elemento del tipo propiamente, es un elemento del tipo que es definida, o que no definida, que es determinada en otro ordenamiento o en una norma extrapenal o otro ordenamiento jurídico. A ver, para entenderlo mejor, leamos el delito de usura. Dice, el que con el fin de obtener una ventaja patrimonial para sí y para otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento, prórroga de plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior al límite fijado por la ley. Ojo, eso es un elemento del tipo A, un interés superior al límite fijado por la ley. Pero ¿cuál es el límite superior fijado por la ley? Eso lo pone justamente la ley de la materia de banca. Entonces yo para completar, para entender, para saber exactamente cuál es este elemento del tipo, necesariamente el elemento del tipo está determinado en en una norma extrapenal. ¿Ya? Necesariamente ese elemento del tipo está determinado en una norma extrapenal. Esto no ocurre en el artículo 122b. No ocurre. ¿Ya? Porque para comenzar, el 108b que me dice el marco contextual, sí es norma de remisión de ley penal incompleta porque me está remitiendo una norma extrapenal, me está remitiendo al mismo Código Penal. Es una norma de remisión por ley penal incompleta. No es una ley penal en blanco, eso sí, no es una ley penal en blanco porque ningún elemento del tipo me dice o me manda, para determinar cuál es ese elemento del tipo, me manda una ley extrapenal. O para algún lado de aquí dice que me está mandando una ley penal extrapenal. A nivel de tipicidad, ojo. Ningún lado. En ningún lado aquí del tipo penal me dice que el elemento del tipo tal va a ser encontrado en la ley 30364. No lo dice, no es una ley penal en blanco. Pero José Eduardo, yo necesito la ley 30364 y varias cositas de ahí para poder entender este artículo. Sí, esa es una forma de remisión, pero no es una remisión por ley penal en blanco. Es una remisión por interpretación. O sea, yo para poder comprender qué significa grupo familiar, para poder entender qué significa
condición de tal o enfoque de género para poder yo entender cómo interpretar este artículo 122b, yo necesito justamente acudir a la 30364. Pero el elemento del tipo no es que esté en la ley 30364, pero los elementos del tipo están en el mismo 122b. Solo que ese elemento del tipo, para darle yo un contenido, un significado, necesito interpretarla de la mano con la ley 30364. Entonces es una remisión, sí, pero por interpretación. En cambio, una ley penal en blanco es otra cosa, como así ocurre en el delito de usura, como ocurre, por ejemplo, en el artículo 5 del decreto legislativo 1106, que son ejemplos de leyes penales en blanco. Bien, hasta ese punto ha quedado claro, porque esto es un poco engorroso a nivel de técnica, esto es teoría general del derecho penal, pero es importante precisarlo, y si alguien de repente, digamos, tiene una cuestión diferente, podemos conversarlo, ¿no? Hasta ese punto. ¿Alguien hasta este nivel desea dar alguna intervención de lo que ya hemos conversado? Bueno, el silencio lo tomamos como que hasta este punto todo está en orden y se ha entendido estas disquisiciones que hemos hecho. En conclusión, el 122b es una norma de remisión por ley penal incompleta y por norma de remisión por interpretación. No es una ley penal en blanco. Esto es un desarrollo personal, ojo, no es un desarrollo que comparte la doctrina mayoritaria o hasta ahorita que yo haya visto que se haya enfocado de esa manera. Bien, continuemos. Y otra cuestión general de este tipo de delito es que es un delito de resultado. ¿Ya? Porque exige una afectación corporal y una afectación psíquica, conductual o cognitiva. Una afectación. Si es un delito de resultado, ¿qué quiere decir? Que por lo tanto admite la tentativa. Muy bien. Ahora, vamos un poquito más de fondo. Este delito 122b tiene un fundamento que atraviesa todo, que justamente son las relaciones de asimetría. Las relaciones de asimetría, cuando se afecta a una mujer, son relaciones de asimetría de género, y cuando se refiere al grupo familiar, son relaciones de asimetría de responsabilidad, autoridad o confianza. ¿Por qué relaciones de asimetría? Porque eh, hay una relación de superioridad e inferioridad que, al margen de que si es legal o ilegal, esa relación superior-inferior, porque también hay una relación superior-inferioridad legal, por ejemplo, la relación de padre-hijo, y una relación de, digamos, superioridad-inferioridad ilegal, por ejemplo, las relaciones dependientes, tóxico-dependientes, desde las que se dan y se generan bastantes actos de violencia entre las parejas. Entonces, eh, al margen de que si es una sana o no sana relación de superioridad-inferioridad, es esta relación de asimetría, ¿no? de diferencia. Y esta relación de diferencia, en donde encontramos a un sujeto subordinado y un sujeto subordinado, de acuerdo a la característica que se tenga, si es una situación de género o si es una situación de responsabilidad, confianza o poder, es afectación de mujer o integrante del grupo familiar, ¿no? Entonces, pero el fundamento en general son relaciones de asimetría que aquí hay. Tiene que haber necesariamente, y este es el marco contextual que nos da el 108b, ahorita buscamos el 108b, es el marco contextual que nos da justamente estas relaciones de prevalimiento, de inferioridad y superioridad. A ver, vamos a buscar el 108b para entender el contexto. Y aquí está el contexto: violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza, cualquier otra posición, relación con cualquier autoridad de la gente, cualquier forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Acá están los contextos. Son contextos justamente de asimetría, relaciones asimétricas. Bien. Me estoy olvidando. Este 122b es un tipo autónomo. Ojo, es un tipo autónomo y hay que hacer la precisión porque, si se dan cuenta, y esto lo veremos un poco más cuando
analicemos los días de afectación y las lesiones corporales, pero dicen que requiere menos de 10 días de asistencia. ¿Ya? Una afectación corporal se causa una agresión contra el grupo familiar, integrante del grupo familiar, según el artículo 122b, cuando se requiera menos de 10 días de asistencia o descanso. Y esto de menos de 10 días, ya está dentro de lo que se está constituyéndose como falta. La falta, el delito de falta dice lo mismo, ¿no? Son lesiones menos de 10 días o hasta 10 días. Entonces, antes del 122b, todos estos casos, sean contra la mujer, sea contra quien sea, estaban ya regulados, previstos, establecidos en el libro de faltas del Código Penal. ¿Ya? Aquí creo que leyes no llega a analizar. Acá está, delitos contra la fe pública, falta, acá está. Faltas contra el patrimonio, acá está. Por ejemplo, ¿qué podemos leer del delito de faltas? Acá está. Acá está. El que de cualquier manera causa a otro lesión dolosa en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera hasta 10 días de asistencia o descanso o nivel leve de daño psíquico según prescripción facultativa. Entonces, antes todos estos tipos de delitos que estamos viendo en el 122b, antes eran regulados en el 441, ¿no? Entonces todo era reconducido a nivel de faltas. Y ahora no, ahora es un delito autónomo, tiene una propia entidad, tiene una propia vida, que justamente tiene sus propias características y fundamentos. Es el 122b, pero antes era con el 441, y que vamos a volver a este artículo 441 porque hay problemas de interpretación, incluso entre ambos de determinados supuestos que veremos más adelante. Sí, ¿alguien creo que prendió el micrófono? ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe, Vinian Sarmiento. Quisiera hacer una consulta, ya que Dígame, estamos doctora. tocando el tema de violencia, pues, ¿no? Y agresión contra las mujeres y el grupo familiar. Mi consulta sería, el certificado médico legal, que, bueno, es podría ser una de las pruebas fuertes, porque revela, pues, el daño generado, pues, ¿no? Y la lesión por cuántos días de descanso, de acuerdo a la lesión. Pero aparte del certificado médico legal, ¿cuál sería o qué otra prueba fuerte se tendría que haber para poder acusar? En el caso, pues, ¿no? De los que ejercemos la defensa, nosotros, pues, cuando vamos a defender a alguien, pues, que está acusado por este delito, pues lo primero que verificamos es el certificado médico legal. Pero quisiera saber yo, en la práctica, cómo es que se da, qué otra prueba fuerte, aparte del certificado médico legal, podría ser necesario para imputar, ¿no? El delito o poder acusar al investigado. Muchas gracias, doctora Miriam, por la pregunta, una excelente pregunta. A ver, sin ánimos de desatender lo que me acaba de decir, sino que eso lo que usted va a mencionar sí me gustaría tratarlo con un poquito más de profundidad en unos minutos después, pero para no dejar en el aire el interrogante, pero sí vamos a volver a ello, es que ciertamente el certificado médico legal es una prueba fundamental para la determinación del grado cualitativo, cuantitativo de afectación. Cuantitativo me puede decir los días de descanso de asistencia médico, y cualitativo me puede decir el tipo de lesión y el grado de afectación o daño. Pero para la acusación no es uno de los elementos o uno de los puntos dentro de un marco. Para la acusación no solamente me va a tener que bastar el certificado médico legal, el resultado del certificado médico legal, sino que eso es solamente un elemento del tipo dentro de otros elementos del tipo, incluyendo los contextuales, que se necesitan concurrir necesariamente de manera copulativa, es decir, todos a la vez, para yo poder recién irme y acusar, o en el caso del proceso inmediato, solicitar la incoación del proceso inmediato y la acusación dentro de esta, una vez aprobada,
necesito yo una concurrencia de elementos de manera copulativa, como acabamos de decir, pero sí volveremos más ratito con un poco más de profundidad, ¿no? Pero para no desatender, por lo menos de modo un alcance ahora. Gracias, doctora Emilio. Bien, entonces continuamos. Como ustedes ven, el tipo penal tiene una circunstancia genérica, disculpe, tiene un tipo base, ese es el tipo base, y tiene sobre ese tipo base sus circunstancias específicas agravantes. Esas ahí son las circunstancias específicas agravantes, las que estoy resaltando, y lo que está acá arriba es el tipo base de la agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Ahí está. Ya. Ahora, el bien jurídico de esto es la salud individual. Tanto de las mujeres y de la familia. Estamos hablando de manera general porque después vamos a hacer la diferencia. Pero este bien jurídico, que es la salud individual de las mujeres y la familia, esta afectación a esta salud individual de las mujeres y de la familia, es una afectación que se da en un contexto, eso el contexto está en todos lados, ahí justamente también lo que iba a responder la pregunta de la doctora Miriam, en un contexto de abuso, es un contexto de exceso o de abuso. ¿Ya? Ahorita vamos a especificar qué tipo de abuso, pero es una circunstancia o un marco contextual abusivo, excesivo. No es cualquier afectación a la salud individual de la mujer y la familia de por sí. Eso es importante porque hay varios casos que, teniendo en claro cuál es el bien jurídico de este delito, hubiéramos podido ya, por cuestiones de atipicidad, descartarlo y ya no seguir impulsando su investigación, incluso hasta su procesamiento. Entonces hay que tener en claro esto y vamos a ver cómo esta comprensión del bien jurídico nos ayuda después a manejar mejor los casos. Bueno, con respecto a los sujetos activos, aquí sí hay que hacer las distinciones de las situaciones típicas. Y aquí sí ya vamos a comenzar a diferenciar. Este artículo tiene a dos circunstancias o situaciones o supuestos típicos. Uno es la violencia que sufre la mujer y el otro es la violencia que sufren los integrantes del grupo familiar. Recordemos, uno es la situación típica respecto a la violencia contra la mujer y otro es el tipo respecto a la violencia de los integrantes del grupo familiar, dentro de un marco contextual. Entonces, ahorita nos vamos a centrar únicamente nos vamos a centrar ahora en el supuesto de violencia contra la mujer. Porque el supuesto de violencia contra los integrantes del grupo familiar tiene otro tipo de características que lo vamos a ver después. Entonces, ahorita, ¿cuál es el sujeto activo de los supuestos de violencia contra la mujer? Aquí, normalmente, o hasta ahorita incluso también esta es una interpretación personal, la doctrina, hasta ahora la jurisprudencia también, ha desarrollado y entiende que el único sujeto activo de este delito, con respecto a la agresión que recibe la mujer por su condición de tal, el único sujeto activo es el varón, el hombre. Nosotros somos de la idea que no, que el sujeto activo puede ser varón, pero también, aunque quizá en menos casos, pero sí también la mujer. ¿Y por qué? En esta, habíamos hablado de que la afectación a la salud individual de la mujer en un contexto, en una situación de relación asimétrica, pero esta relación asimétrica tiene que ser una relación asimétrica que justamente esté así asimétricamente para afectar y abusar de la condición de la mujer bajo una idea o bajo un móvil de ejercer dominio, capacidad de control sobre la mujer. Desde una mirada, de un enfoque de género. Este es el fundamento
este delito y de por qué hay una especial protección reforzada cuando se está agrediendo a la mujer. Históricamente, y el agente histórico y paradigmático es el varón, que justamente bajo una relación construida de manera asimétrica, en donde hay un prevalimiento de la superioridad varonil sobre la, sobre la relación de la mujer, cuestiones en relación a la capacidad de dominio que éste quiere ejercer sobre ella, ¿no? Traducido en palabras simples, por ejemplo, el tema de los roles dentro del hogar, ¿no? Y si la mujer quiere hacer una cosa distinta a lo que demanda esos roles estereotipados, y él no le deja, está ejerciendo una suerte de violencia por su condición de tal, porque él entiende que la mujer como tal se obedece únicamente bajo ciertos parámetros sociales y convivenciales. Si hace otra cosa distinta, ¿no? Eso ya deja de ser mujer, ¿no? Deja de ser una buena esposa, deja de ser una buena madre, incluso hay una afectación psicológica, una afectación. Entonces, eso es el fundamento y el protagonista, el sujeto activo, recurrentemente y de manera histórica, es el varón. Pero no, no solamente él, digamos, puede ejercer violencia contra la mujer en una relación asimétrica con el fin de afianzar, consolidar, mantener esa relación asimétrica de machismo. Pongámoslo así en términos más sencillos. Y les cuento un caso. ¿Ya? Disculpen, les cuento un caso. Hay mujeres que bajo un esquema de adoctrinamiento machista, obligan a las otras mujeres, incluso físicamente, a obedecer esos lineamientos, esos estereotipos. Cuando sucede eso, ahí estamos hablando de una violencia contra la mujer bajo el mismo fundamento. No importa, aquí no importa si, disculpen los términos, no importa si el agresor tiene pene o no, si tiene pene o vagina, lo que importa es que el agresor está aprovechando esa situación que da esta relación de poder machista, de asimétrica, para justamente adoctrinarla y obligarla a continuar en esa situación de subordinación y dependencia respecto del hombre sobre la mujer. E incluso otra mujer puede sumar a que se mantenga esta línea o esta estructura vertical retrógrada. Pero una mujer puede alimentar eso. Entonces, y no importa, como le digo, si el sujeto activo al final tiene pene o no, lo que importa es que está sumando y está causando lesión justamente con el fin de mantener esa relación de superioridad e inferioridad, de asimetría de género. Un ejemplo así sencillito, y es un ejemplo real, como todos los ejemplos que le estoy dando, es de una señorita que se fue a vivir a la casa de su pareja, y recién ella había dado luz, y bueno, y pasó la parte final de su embarazo, y el nacimiento, y bueno, y los demás días pasó en la casa de su suegra. Porque el hijo es una pareja joven, una pareja de más o menos 21 años, 22 años, joven, y bueno, el hijo, el varón iba a trabajar, se desempeñaba como mototaxista, y después, bueno, se desempeñó como taxista cuando consiguió un auto. Y la mujer se quedaba en casa cuidando al niño. Pero la señorita vivía, obviamente, y siempre bajo el control y digamos, el monitoreo de la mamá del chico. Y la señorita quería hacer algo más allá de ser solamente una madre, porque ella, a raíz de que había quedado embarazada y todo eso, había dejado de estudiar, había dejado de sus contactos amicales y todo ello. Y ella quería emprender por su lado, ganársela también porque no le gustaba la idea de estar dependiendo económicamente, incluso el varón, porque a veces el chico no le alcanzaba o X cosas no quería dar y también se avergonzaba pedir para ella, ¿no? Para incluso pedir cosas muy íntimas que necesitaba estar pidiendo. Entonces ella quería aprender. Y lo que había hecho es organizar y hablar con la señora para que le pueda cuidar o ayudar con el niño, y él iba a pagar, y
y iba a estar trabajando. A raíz de eso, la señora no le permitía salir, le impedía la salida, incluso de manera física, de manera directa. ¿Por qué? Porque su rol como mujer era, según la señora, no digo yo, según la señora, según la suegra, era justamente no darse esos aires de libertad, porque o bien podía pervertirse en la calle, o bien podría desatender a su hijo. Y cuando su hijo llega de trabajar, ya tiene que tenerle listo la ropa bien planchada, bien lavada, y, y la comida totalmente lista, el bebé aseado, y así, etc. Entonces, pero ella no, ella no quería, o sea, ella quería trabajar y contratar, si posible, a alguien o encargarse de su madre. La cosa en conclusión quedó de que cuando la señora lo obligaba a cocinar, incluso y lo obligaba a realizar actos que ella no quería, y obviamente siempre bajo aquiescencia de su propio hijo, la llegaba a maltratar, ¿no? La llegaba a lastimar físicamente. La llegó a ponerla mal, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, yo como fiscal, tranquilamente puedo subsumir a este artículo 122b, siempre y cuando las lesiones sean menores. Imaginemos que sean lesiones de 5 o 6 días de asistencia médica. Yo lo subsumiría en el 122b, porque acá hay una agresión a una mujer. Sí, hay una agresión a una mujer. ¿Cometió por un hombre? No, no es cometido por un hombre, pero está fundamentado esa agresión justamente con la finalidad de que la mujer entienda que está en una relación asimétrica de género en donde el varón tiene que imponerse sobre la mujer y ella más bien como mamá le está ayudando a ese varón, a su hijo, para que justamente afiance y consolide esa relación asimétrica de género, en conclusión, machista. Y en esa circunstancia, con esa idea de consolidar ese tipo de relación simétrica, es que la golpeaba, le llegaba a poner la mano, cachetada, en la cabeza. Son casos reales, ojo, son casos directamente conocidos. Entonces, a mi consideración, sí sería un sujeto activo y sí encajaría aquí. Bien, entonces, eh, alguien de repente tenga una opinión distinta, podemos conversarla o en todo caso pasamos al siguiente punto. Bien, continuando. Ahora, claro, hemos quedado sentados de que el único agresor no es el varón, ¿no? También puede ser una mujer como sujeto activo. No es frecuente, pero puede ser. Ahora, les pongo otro ejemplo. Estaba en la cola para la votación y una señora, estaba en la cola y bueno, la cola era larga y todo eso, ¿no? Y una señora quiere meter a su comadre a la cola, ¿no? Comadre, pase, pase, pum, lo coloca en la cola. Y eso es el señor que estaba detrás le dice, oye, ¿por qué estás colocando a alguien, ¿no? Que vaya a hacer su cola? Estamos haciendo para la votación, estamos esperando. Yo estoy de la mañana esperando que se constituya la mesa y necesito votar porque tengo que ir a trabajar. La señora inmediatamente pues le responde, ¿no? De manera airada, ¿no? Pero, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Feliz, desgraciado, seguro tu mujer no te ha dado, cosas, lo que normalmente, digamos, responde en esas circunstancias. El hombre también se molesta y comienza a responderle, ¿no? Y al final se arma un tema de boca a boca, feo, fuerte, fuerte, es también otro tema real, fuerte, y la señora como que se le quiere abalanzar y le quiere tirar su cachetadón al señor. El señor inmediatamente reacciona, antes que la mujer la golpee, él agarra y pum, le tira un cachetadón en la cara. ¿No? Y la señora, ah, entonces la víctima y todo. Bueno, interviene la policía y todo. Mi pregunta es, en este caso, ¿se aplica 122b? Digamos, imaginemos que la policía lo tramita así, lo entiende así y lo deriva a la Fiscalía de Familia. La Fiscalía, disculpe, la Fiscalía especializada contra la violencia contra la mujer. La pregunta es, ¿yo abriría una investigación por el 122b? ¿O tendría que remitirlo el caso a una Fiscalía común? Aquí la posición
todo lo que vamos a comentar, y eso es altamente debatible, evidentemente, pero aquí el caso no debería ser investigado por por una fiscalía de violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar. Eh, Aquí no se ha presentado una circunstancia de cuando el tipo penal dice que agrede a una mujer, y no solamente se queda ahí, con el que dice que agrede a una mujer y punto. Dice que agrega una mujer por su condición de tal. Y esa condición de tal justamente es lo que hemos hablado, esa relación asimétrica de género, donde hay una suerte de abuso y de entendimiento, donde se quiere imponer, digamos, el tema del machismo, o, digamos, la relación asimétrica de esto. Como hemos visto en el primer ejemplo. Por eso es por su condición de tal. En este caso no aplica eso. No ha habido la lesión por su condición de tal, por ser mujer, ¿no? Si hubiese sido otra, o si hubiese sido mujer, si hubiese sido hombre, quien estaba ahí, igual el señor hubiese accionado porque su ímpetu, su carácter, su forma de repente de hacer justicia y de defenderse ante otra agresión inminente que iba a haber. Pero aquí no se aplicaría un tema de agresiones contra las mujeres. Por eso, que para acusar no solamente que se viola contra el hombre, eso es lo que en un comienzo decía, que lastimosamente a las fiscalías ahora entienden porque hay digamos, una afectación a una mujer, sí, solo sí, ya es este delito, y punto. No, hay que analizar un tema más general y mucho más completo. Entonces, el ejemplo que les estoy colocando no sería un delito de agresión contra las mujeres, según el artículo 122. Puede ser otro delito, puede ser una falta. En este caso, correría el traslado al juez de paz. Entonces, estamos hablando de relaciones simétricas sociales, sentimentales, no relaciones asimétricas de fuerza, también es otro tema, no, es que el hombre tiene más fuerza, no, son relaciones de entroncamiento sentimental, emocional, social, de dominación, no este tipo de casos. Entonces, como vemos, normalmente se entiende que esta violencia contra mujeres, el sujeto activo es especial porque es el varón. No, nosotros decimos que el sujeto activo puede ser cualquiera, sea hombre o mujer. No es por eso que hemos hablado que es un delito de dominio, pero en esta situación típica es delito de dominio común, porque puede ser varón o mujer quien comete el delito. Ahora, otro tema importante. Los agentes estatales pueden cometer este delito. Policía, llámese fiscales, llámese juez, pueden cometer este delito. Obviamente, cuando hablamos de agentes estatales se refiere a que los agentes estatales en el cumplimiento o en el marco de sus funciones. Ese es un policía, pero que, digamos, que maltrata a su mujer internamente, no sería un agente estatal, está comportando como un marido, un maltratador. Estamos hablando de un policía, de un agente estatal, en el marco de cumplir sus funciones. ¿Qué pasa si agrede a una mujer por su condición de tal? En este artículo 122b, puede ser que sí, puede ser que no. Acá también es bastante debatible. Desde nuestra consideración, desde nuestras posturas, nosotros consideramos que no se subsume el artículo 122b, sino se subsume en el delito contra la humanidad, específicamente el delito de tortura. Creo que es el 321. Vamos a buscar. 321, correcto. ¿Qué dice el 321? El funcionario, servidor público o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona o le somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad no menor de 8 ni mayor de 14. Bueno, peor si se encuentra en estado de gestación, peor. Todo. Nosotros consideramos que en esas circunstancias donde la gente estatales, por su condición de mujer, agrede, consideramos que se aplica el delito de tortura. Por un criterio de especialidad. Pero me dirían, José Eduardo, pero por criterio de especialidad, entonces correspondería al artículo 122b, porque el 122b habla de una mujer en específico, entonces es más concreto, de tortura que está de manera general, de manera impersonal. Sí, pero, ojo, los delitos contra la mujer son delitos de dominio.
la tortura es un delito de infracción del deber. Como es un delito de infracción del deber, es un fundamento del deber especial positivo. Un fundamento mucho más específico y especial que el delito de dominio, y por lo tanto, porque de especialidad sí se aplica el de tortura. Porque si no, sucederían cuestiones injustas o cuestiones bastante incoherentes. ¿Ya? ¿Y por qué? A ver, volvemos al 122b. Porque mira, dice que ese 122b es cuando haya menos de 10 días. ¿Qué pasa si la afectación de esta agente estatal ha sido más de 10 días? Sería tortura únicamente, porque eso es de menos de 10 días. Pero ¿qué pasa si la afectación es menos de 10 días? Sería que tortura e integrantes del grupo familiar. O sea, mientras la afectación es mayor, sería menos delito, porque me quedaría con tortura. En cambio, si la afectación es menor, me quedaría con tortura y agresión contra el grupo, integrante del grupo familiar, contra la mujer. Sería bastante incoherente, ¿no? O sea, mientras más afectación haya, menos delito, porque me quedo con la tortura. Mientras menos afectación haya, me quedo con los dos. Eso es una inconsistencia en caso consideramos a 122b que se aplica en el caso de agentes estatales. Ahora, ¿qué pasa? Otra inconsistencia, pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si nos quedamos únicamente, entonces decimos no, no se aplica el de tortura, o en todo caso decimos siempre y cuando sea más de 10 días es tortura? Ahí está. ¿Qué pasa? Otra forma de solucionar esto es, ya, entonces no hay que hacernos problemas. Si es más de 10 días, es tortura, y si es menos de 10 días, entonces es agresión contra la mujer. Tampoco cabe. ¿Por qué? Porque recordemos que el delito de tortura es un delito contra la humanidad. Y como un delito de infracción del deber en contra de relacionado al bien jurídico, al salvaguardar la humanidad, bien jurídico humanidad, no importa si son 1, 2, 3 días de afectación. Lo que acá sobre todo se valora es que sea un agente estatal o bajo consentimiento de ese agente estatal que cometa esa agresión. Entonces, no cuadraría con el telos, con la finalidad de la tortura. Por lo tanto, únicamente cabe la opción de entender que no se aplica esto para agentes estatales, el 122b, porque se aplica el delito de tortura, cuando se afecta a la mujer por su condición de tal. Porque recordemos en el ámbito de las convenciones internacionales contra la tortura. Es cuando la agente estatal aplica no solamente con la finalidad, ejerce tortura no solamente con la finalidad de descubrir o averiguar un hecho para favorecer un proceso, para detener un curso lesivo, sino también cuando la agente estatal lesiona, daña por móviles discriminatorios. Y el afectar a la mujer por su condición de tal es un factor discriminatorio. Implica tortura. Y no agresiones contra la mujer, en este caso, si es cometido por agentes estatales en el marco de sus funciones. Bien. ¿Algún punto más aquí que haya que consultar sobre hasta lo que hemos abordado, o para continuar ya la siguiente fase o el siguiente supuesto típico? Colega Armando, ¿hasta qué hora tenemos? Disculpe, ¿cuántos minutos queda para...? Doctor, era si no me equivoco, solamente una hora, pero su ponencia está interesante, doctor. Usted es quien delimita Hemos comenzado 8:20 más o menos, creo, ¿no?
Sí, Entonces, 9:20 terminaría. ¿Qué le parece si corremos y lo dejamos en 9:40 para que sea 1 hora con 20 minutos? ya, sin problema, doctor. Sí, pero vamos a correr, ya no vamos a, porque en realidad falta mucho más que tocar sobre este punto, pero vamos a correr, vamos a correr. Listo, doctor. Ya, listo, listo. Ya, entonces tenemos 20 minutos más para acá. Otro supuesto típico es el de violencia contra los integrantes del grupo familiar. El concepto de familia es un concepto jurídico, es un elemento del tipo normativo, pero se maneja bajo la idea, y eso también está en esta ley especial 30364, el concepto de familia es amplio, que incluso abarca las familias ensambladas. ¿Qué son las familias ensambladas? Son las familias que los padres tienen hijos o uno de ellos tiene hijos de otros compromisos y que forman convivencia y la persona adopta, en conclusión, o sea, la persona asume también la protección de este menor, ¿no? Y convive y cohabita con la madre, pero no es su hijo. O sea, la relación de padrastros, madrastras, hijas, ¿no? Eso es una familia ensamblada. Y eso también está contemplado dentro de esta agresión del grupo familiar. Entonces, los padrastros, madrastras, según la sentencia del Tribunal Constitucional 9332-2006, también forman el grupo familiar, ¿no? Esa es otra eh, referencia para definir esto. En este caso hay una relación asimétrica, pero no de violencia de género. Cuando hay una afectación del grupo familiar, ojo, no hay una agresión, hay una relación asimétrica de violencia, pero no de género, como el de la mujer. La mujer sí es de género. El de nosotros no. En ese punto no. Es una relación asimétrica de vulnerabilidad, es decir, una de las partes es vulnerable, o de relación de responsabilidad, poder o confianza. No es una relación simétrica de género. Eh, Aquí el sujeto activo es un sujeto especial. Aquí sí. Por eso que al comienzo le decimos que ese delito es un delito de dominio común, en el caso de la situación típica de violencia contra la mujer, o un delito de dominio especial, como es en este caso. ¿Por qué? Porque el único sujeto activo es que tiene que ser un integrante de la familia, un integrante del grupo familiar. Un familiar tiene que ser el sujeto activo, no puede ser otro, no un tercero, un externo, un sapo, un porno por ahí. Eh, Ahora, volvamos a este tipo de relación. Ahora, el artículo 6 de esta ley 30364, esta ley que busca erradicar, prevenir, sancionar la violencia contra la mujer y que nos ayude a interpretar y a entender este tipo penal, dice de que ese tipo de afectaciones contra la mujer se da en el contexto de relaciones de poder, específicamente en contexto de relaciones de poder, confianza, de responsabilidad. Esto, a mi consideración, debe ser interpretado de otra manera. No así tal cual. Debe ser interpretado como, o debe ser entendido esto no propiamente en el contexto de una relación de poder, sino en el contexto del abuso de la relación de poder. Cuando hay un abuso, ojo, o sea, la agresión, si se da una agresión contra la familia en un contexto de responsabilidad que tienes a su cargo respecto de una con otra persona, por ejemplo, padre e hijos, una relación de poder, el mero hecho de agredir a tu hijo, porque tienes esta relación de poder, no constituye el delito de este delito, sino tiene que existir justamente que tú abuses de esta relación tuya para agredirlo, el abuso. Y esto, a ver, vamos a entenderlo como un ejemplo sencillo. Este es un ejemplo que lo vi de manera directa, un caso, bueno, sí, el Poder Judicial. Y es que una chica, una adolescente de 14 años, sí, 13, 14, todavía estaba en colegio, creo que ya estaba en quinto de secundaria, o tercero, cuarto de secundaria, por ahí, estaba en secundaria la chica. La cosa es que citaron a su mamá, eh, porque había encontrado en más de una ocasión una chica que tenía bastante problemas en el colegio. La mamá ya venía, ya detrás, venía con ella, todo un tema. Y bueno, parece que la separación entre la mamá y el papá, que no fue una separación tan, digamos, en buenos términos,
terminó afectando bastante, que justo en esta edad después le ocasionó un poquito de rebeldía a la chica. Y ¿qué pasó? Que en esto citan a la mamá y le encuentra a la hija en la dirección, ¿no? La mamá va y le muestran un video, porque era en un colegio particular que tenía cámaras, y en el video sale, yo vi el video también, de que la chica estaba con otro compañero, un X, un varón, digamos, la chica, digamos, era de tercer año, un compañero de años mayores, ya que recuerdo, ¿no? De quinto año, secundaria, la chica de tercer año secundaria, algo así. Años mayores, cerca de los baños, y estaban en un plan así bastante ameno, ¿no? Bastante cercano. Estaban en amores, como se dice, ¿no? O sea, estaban besándose, estaban en acaricias, y no solamente eso, sino también estaban en temas de tocamientos. O sea, era un video donde uno veía cosas interesantes, o sea, cómo ellos hacían cosas de adultos. Y entonces, obviamente, eso en el colegio merecía, el colegio ya estaba por expulsarlo. La mamá habló y bueno, dijo, no. Dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a evaluar la situación, y la mamá la cosa es que va a su hija, porque ya su hija está un pie para ser expulsada del colegio. Y la mamá también había sido una madre soltera joven, también joven la mamá. Entonces su desesperación, intercambia palabras y estaban en la casa, y la mamá agarra y le dice, ¿sabes qué? Tú de acá no vas a salir, te vas a quedar. Y la chica respondía, contestaba, y la mamá agarra, saca una correa y le da en las piernas, ¿no? Le da 3 correas en las piernas. Lárgate a tu cuarto. La chica se va a su cuarto, llorando y todo, ¿no? Maldiciendo a su mamá y todo eso. La cosa es que la mamá sale más tarde, ¿no? En la noche sale, y ahí aprovecha que salió la mamá un rato a hacer unas compras, y ella se escapa, va a sus papás, va a llorar con sus papás, ella le dice a su papá, le dice ella a su papá de que su mamá la ha maltratado, y con su papá van y ponen la denuncia, ¿no? Y la mujer, y la señora al final es procesada, incluso se aperturó instrucción, estamos hablando del antiguo código, contra la señora, ¿no? En agravio de su hija. Justamente por esto, por el 122b, porque creo que arrojaba de 1 o 2 días, creo, el descanso médico o algo así, un tema de hematomas, equimosis, creo que se llama, moretones por ahí, pero menores, ¿no? Que mandó 1 o 2 días de descanso médico, y la buena mamá estaba ahí, pues la mamá lloraba, ¿no? Cuando hizo su relato, y bueno, ella decía que se equivocó, y bueno, ella lo hizo con fines de corregir y todo. Bien, la cosa es que el Estado le siguió dando, ¿no? Incluso la señora lloraba porque decía que cuando ella ha puesto denuncia demanda por alimentos, y denuncia por alimentos al marido, que no le pasa nada, pero para denunciar si es bueno, decía, eh, el Estado se demoraba, nunca le dijeron nada, pero cuando apenas la hija le pone, porque ella le tiene unos 3 correazos porque le estaba acostando, estaba teniendo relaciones sexuales en el colegio con un compañero, eh, ya el Estado le estaba procesando, incluso ya estaban años a más. Estaba a punto de sancionarlas. Entonces, en estas circunstancias, acá, bueno, acá también es interpretación y es complicado, pero la mamá actuó, y eso está en un marco contextual social permitido dentro de la imputación objetiva con fines de corrección, ¿no? Está bien o está mal, hay personas que son partidarias de que un poco de mano dura hay que tener a los niños para que, digamos, mantenga cierto orden, y hay otros que no, que vayan con palabras y conversar. Sea cual sea la técnica que tú uses para la crianza del hijo, el tema aquí es que esos correazos no se dio un marco de abuso de poder, sino se dio justamente un marco que era la primera vez que sucedía con fines de correctivos. Estés de acuerdo o no, es otra cosa, pero que la señora haya ejercido esa reacción con fines de corregir y le haya pedido encerrar y le haya hecho 3 correazos porque le consideró que era una conducta que no considera que no era adecuada para su edad y en el lugar. Eh, sí, pero no es una relación de un abuso sobre el poder. No es un abuso en esta relación asimétrica que tiene, desde mi consideración. Por lo tanto, debe ser atípico. Si bien hay afectación de 2 a 3 días y cumplen el tema cuantitativo, pero a nivel de la afectación en un contexto de abuso, de violencia,
en esta relación de poder que ellos tienen, de padre e hijo, de patria potestad, no la veo. Y interpretando adecuadamente, considerado de que eso debe ser atípico, por tanto archivado. Entonces, esto es, como decía la compañera, y volviendo a la compañera Miriam, que hizo la pregunta, claro, o sea, para acusar eso, el factor del certificado médico legal es un punto, pero dentro de un mar de cosas. O sea, el certificado médico legal decía que hay 2 días de descanso, cumplía en ese aspecto el tipo penal, pero si lo enfocamos y analizamos globalmente con el marco textual del 108b, en ese contexto que señala el 108b de la violencia familiar en este tipo de relaciones asimétricas, y ahora violencia familiar, es decir, un ejercicio abusivo de esas relaciones asimétricas, entonces, si analizamos así, ya no sería típico. Pese que hay un certificado médico legal que dice que hubo lesiones por 2 días de descanso, asistencia médico. Bien, entonces, ya queda 10 minutos, vamos a 10 minutos a hacer algo, otro ejemplo, porque si no, que a veces me explayo contando estos casos, y no los cuento con más o menos cierto detalle, porque son casos que yo los he conocido personas, no los estoy inventando. Bien, ahora, para el tema de la familia, volvemos a esto, el grupo familiar. Ese grupo familiar que puede ser la familia propiamente o los que habitan. No necesariamente alguien, propia familia. Imaginemos que tienes a alguien habitando contigo, pero no es tu familia, no es tu conviviente. Es, eh, por ejemplo, tu roomie. Pero ojo, el tipo penal dice que va a ser considerado como afectado dentro del grupo familiar, la familia, porque en el grupo familiar los que habiten, los que vivan, cohabiten, hagan vida en común contigo, pero no bajo una relación contractual. Por ejemplo, no puede ser la señora que te ayuda a la casa, la ama de casa. No puede ser tu arrendatario, tu inquilino. No puede ser tu roomie, porque con tu roomie tienes una relación contractual, le estás alquilando, es como tu inquilino. Pero sí podría encajar en estos supuestos tu enamorada. La enamorada que, por ejemplo, los fines de semana, o los viernes, sábado y domingo, se queda contigo, ¿no? En tu apartamento. Y hacen vida en común en esos días. ¿Ya? O, por ejemplo, no es familia, pero sí tiene una relación de convivencia, pero no podemos hablar que son convivientes, pero sí, digamos, cohabitan, es el caso de Titi y Pepe, de Alfonso y City. Bueno, para que quede más claro esta idea. O sea, no necesariamente los integrantes del grupo familiar, el concepto normativo, y eso lo dice la misma, disculpe, esto lo dice la ley 3064, la ley el especial, donde define cuáles son los integrantes del grupo familiar, porque dice el integrante del grupo familiar, el 122b, pero ¿qué significa eso? Me voy a la ley especial. Y en esta ley especial sí me dice su familia, ¿no? Lineal, consanguínea, colateral, pero también personas que habitan contigo mira, buscamos la ley para que se entienda con más precisión. A ver. ¿Se logra ver esta nueva pantalla que he abierto? ¿Se logra ver esta nueva pantalla que abrí? Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a buscar. Acá está. Acá está. Dice, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastro, madrastra, justo lo que estamos viendo en las familias ensambladas, ascendiente y descendiente, los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y adquiere sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, acá está, el último punto, y sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, sin ser tu familia, tu padrastro, tu madrastra, tu ascendiente, descendiente, habitan en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Por ejemplo, tu enamorada, que veremos lo que eso está un punto de discusión, no más que se quede fines de semana, podríamos haber, pero digamos lo que queda más claro es que podría ser considerado de la definición de grupo familiar
a Tito y Pepe, ¿no? O sea, que Tito está ahí decolado en la familia González. Es un ejemplo, para que se entienda. Pero en principio es tu familia, ¿no? La familia. No necesariamente que vivan juntos, ¿ah? Tu ex cónyuge no puedes vivir con él necesariamente, tu hermano, tu primo, no necesariamente puede vivir con él, pero puede haber una agresión no sé, por parte de él, ¿no? Pero no es cualquier agresión, ojo. Es una agresión que digamos que exista una relación de poder asimétrico. Eso el término de relación de poder asimétrico lo utilizo cada rato porque esto es fundamental, ¿ya? O sea, si tú estás a cargo de tu primo, con tu primo de 20 años y tú tienes 12 años, ahí puede aplicarse. Si tú estás a cargo, te estás cuidando. Pero si no, si digamos han ido y están jugando y están peleados, eso no aplica. ¿Ya? Ya, ahora otro ejemplito. Ya nos faltan unos 4 minutos, vamos a seguir con un ejemplito más. Una compañera me llamó una vez, una compañera abogada, que no es penalista, y ¿qué había pasado? Que los policías habían detenido a su hermana. ¿Qué había pasado? Que, a ver, había una pareja de esposos, ¿ya? Había una pareja de esposos, y por cuestiones internas, problemas entre ellos, las cosas que habían terminado en la comisaría, ¿ya? Entonces, la hermana del esposo, o sea, la cuñada que de ella, ¿no? La cuñada, la hermana del esposo, fue a la comisaría. Y la hermana de la esposa también fue a la comisaría. Y claro, obviamente cada uno sacó cara por su hermano o su hermana, ¿no? O sea, la sacó cara por su hermano y la casa sacó cara por su hermana, y la cosa es que afuera de la comisaría, entre las dos cuñadas, ¿no? Comenzaron a discutir. Y dentro de esa discusión, una de ellas le tiró un cachetón, ¡plá!, a la otra, ¿no? Un tema se armó y la cosa es que la policía intervino, las detuvo, y detuvo a la que le tiró un cachetón. Entonces, mi amiga en ese contexto donde ella me llama, porque justo mi amiga era familiar de la que había tirado un cachetón, a la otra con cuñada, porque cada una defender a su propio hermano. Entonces, me dice José Eduardo, está detenida, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué le digo yo? Ya sencillo, anda, habla, preséntate a la comisaría y pregunta por qué está. Si te dice que se detenida por ese motivo que tú me estás explicando, que fue así al final, entonces dile que no hay motivo para que esté detenida, porque se detiene por flagrancia delictiva. En este caso estamos en una situación de falta, el 441 que vimos hace rato. Porque es una cachetada, será por uno, ni un día será asistencia médica, o un día lo mucho. Un día lo mucho, ¿no? Entonces, es falta, y como es falta, no puede haber retención por falta, ¿no? Flagrancia delictiva, con delitos nomás. Entonces, inmediatamente lo saca, ¿no? Y si se renuenta, anda corriendo, le doy unos consejos, unos tips. La cosa es que después ella me dice, a ese momento ella no me dijo nada, la cosa es que ella me dice que después, cuando ella estaba en eso, el policía, como al ver de que no le encontraba cómo decirle que no, lo que ella estaba diciendo, y vino la fiscal, llamó a la fiscal se personó y le dijo, ¿sabes qué, señorita? Su hermano va a estar detenido 48 horas. ¿Por qué 48 horas? ¿No? Si le explico lo mismo que yo le estoy explicando a ustedes. Ah, ¿por qué? Porque vamos a procesarla, o va a quedar retenida por el delito, porque no es falta, sino es el delito de violencia contra el grupo familiar. Este delito, 122. Y como si hay flagrancia por este delito, tiene que estar retenida sus 48. Bueno, a veces dicen 48 horas, puede ser antes, ¿no? Pero tiene que estar retenida, ¿no? Se va a pasar acá la noche. La pregunta ¿es el razonamiento? ¿Quién tenía razón? ¿Lo que yo les dije o lo que le dijo la fiscal que intervino? La fiscal de violencia contra la mujer. Puede ser que me equivoqué, ¿no? Por eso estamos acá, para aprender juntos, ¿no? Alguien que tenga alguna idea sin que sea vaga. Digamos, acá hay dos ideas, ¿no? O sea, en este hecho, lo que uno decía en la posición, no, que no debe estar retenida porque es un tema de faltas, que sea liberada inmediatamente.
o la otra, la posición de la fiscal, que decía, no, esa va a estar retenida porque hay un tema de violencia contra el grupo familiar. ¿Qué opinión hay? ¿Con cuál no nos quedamos? ¿No? Puede ser que también me he equivocado. Ya, como el tiempo es corto, ya vamos a responder. Miren, entonces, no hay que hacer los problemas. Vayamos a lo que esta ley especial define por integrantes del grupo familiar. ¿Quién se incluye como integrante del grupo familiar? Que justamente ayuda a explicar el 122b. Vayamos a ver. Acá está resaltado. Dice, los miembros del grupo familiar entiéndase como tales a los cónyuges, excónyuges, en este caso ellos no eran ni cónyuges, ni cónyuges, concuñadas, no eran nada de eso. Convivientes, exconvivientes no eran, padrastro, madrastro no eran, ascendientes, descendientes no eran, evidentemente. Los parientes colaterales de los cónyuges, primos o hermanos, parientes colaterales, y convivientes hasta el cura, allá. Los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el 4º grado de consanguinidad, es decir, tu suegro, el papá de tu suegro, ¿no? Y segundo de afinidad. Y a quienes sin tener cualquier condición habitan en el mismo hogar siempre. Acá. 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Qué es un parentesco por afinidad? Es el parentesco que justamente, que no es de sangre, por eso que no se habla de consanguinidad, que no es de sangre, no hay ningún vínculo de sangre, ¿ya? Porque conviviente, cuando dice consanguinidad, los cónyuges, se considera como pariente consanguíneo, a pesar que no lo es, digamos, a la familia de tu esposo, pero tú como esposa, respecto. Pero ¿qué pasa con tu hermana? Con tu hermana no es la esposa, es la hermana. Pues la hermana no tiene un parentesco de consanguinidad. Ella sí tiene un parentesco, pero de afinidad. Entonces vamos a aplicar el supuesto de afinidad. Entonces, es familia, el grupo familiar segundo de afinidad. Entonces vamos a ver si el segundo de afinidad se aplica entre estas dos concuñadas. Vamos a ver. Esta concuñada, el primer grado de afinidad, es decir, de la relación familiar de parentesco, pero no por sangre, sino porque es el esposo de tu hermana, es la primera relación de afinidad. Es decir, la cuñada, o sea, tú tienes tu cuñado, tienes tu pareja, tu cuñada, ¿no? Ya, tu cuñada, o sea, el esposo de tu hermana es tu primer grado de afinidad. ¿Ya? El esposo de tu hermana, tu cuñado, es el primer grado de afinidad. El segundo grado de afinidad debería ser del esposo, su papá. Y el tercer grado de afinidad es del papá a la hermana del chico. ¿Ven? Tú al esposo de tu hermana, 1. Del esposo de tu hermana a su papá, 2. Y del esposo y del papá del esposo de tu hermana a la hermana a la hermana del esposo, 3. Entonces, esta pelea entre cada uno defendiendo a su propia hermana dentro de esta relación de pareja no configura el segundo grado de afinidad. Es el tercer grado de afinidad. En línea colateral, pero es el tercer grado de afinidad. También puede ser el tercer grado de afinidad, es línea ascendente-descendente. Línea, ¿no? Pero es en línea colateral. Entonces, en conclusión, ¿la fiscal tenía razón? No tenía razón. Injustamente detuvo, porque yo me enteré mucho después todavía, porque pregunté casualidad, después como 5 días, ¿qué fue, no? Pero detuvo 48 horas a una persona, sí la detuvo y sin fundamento legal, porque la agresión se había dado por personas que eran de tercer grado de afinidad, de manera colateral. Y no de segunda afinidad como dice esta norma.
Entonces, ves lo importante hay que tener claro, porque en la práctica se dan estas cosas y como litigante también hay que tener claro hasta qué niveles están dentro del grupo familiar, no cualquier persona porque en sí tiene algún vínculo de familia, no, o sea, hay límites acá, ¿ya? Entonces, eh, me parece que, mm, bueno, el tiempo nos ha ganado, podríamos haber desarrollado un poquito más, pero hemos dicho bastante también, lo suficiente, creo yo, para sentar las bases necesarias en relación a una interpretación mucho más adecuada del tipo penal. Si bien hemos podido abarcar varias, por ejemplo, el tema de los niveles de lesión, que es un daño psíquico, afectación psicológica, conductual, cognitiva, todos los demás elementos del tipo, más ejemplos que implican este delito, el tiempo nos ha vencido, pero por lo menos ni siquiera hemos podido analizar el tema del delito eh, ¿cómo se llama esto? De fingimiento de embarazo, tampoco que estaba previsto y no lo hemos podido tocar, pero si han faltado muchas cosas, lo importante es que lo que hemos tratado en esta noche son las líneas básicas, pero también importantes, de cómo enfocar e interpretar este delito y si mejor están dentro trabajando el aparato judicial, el Ministerio Público, es decir, el aparato de justicia. Espero que la sesión de hoy haya ayudado a que pueda entenderse o dar mejor luces de cómo manejar este tipo de casos y no generar una sobrecarga porque es innecesaria, que ahorita no he tocado casuística demasiado en otros casos, otros ejemplos que quería poner, pero que incluso se llega a perseguir al absurdo, ya se llega a perseguir al absurdo. Y incluso tampoco ni siquiera he hablado de cómo está actualmente mal manejada la ficha de evaluación de riesgos, donde se inventan datos la gente. Donde otra problemática real y práctica es, digamos, el enseñamiento de la policía, que como sea quieren que digas que esa persona es un desgraciado, por más que no lo es, y estás denunciando algo chiquito, ¿no? De cómo el aparato quiere demoniar incluso la situación de estos conflictos. Cómo a veces el aparato, o el sistema, en vez de contribuir a la composición, digamos, de los conflictos, lo termina agudizando, empeorando. Entonces, es un montón acá de cosas que podemos hablar desde el punto de vista jurídico, jurídico, social incluso, pero el tiempo ya es un cruel amigo. Con ello, yo me despido, si no antes de repente se da pase a una o dos preguntas, si la organización lo tiene bien, si no yo conmigo encantado de haber departido una hora y media con los presentes. Muchas gracias. Ok, doctor, entonces vamos a matar un tiempo para que se puedan realizar algunas preguntas. A los participantes recordarles que para realizar su pregunta lo pueden realizar ya sea por la caja de comentarios o levantando la mano. Muchas gracias. Doctor, en la caja de comentarios la doctora Angélica acaba de realizar su pregunta. Sí, mi pregunta Lo, para cuñados tiene que estar casados, dice, ¿no? sí, es correcto. Sí. Eh, la respuesta es, a ver, la respuesta no es tan sencilla, pero, a ver, o sea, cuando están casados, eh, lo que pasa, a ver, en estos puntos, como la interpretación, ajá, la ley especial nos está sirviendo para interpretar.
¿ya? Para interpretarnos allí, nos dan luces, nos dan idea de cómo entender cuando el tipo penal 122b nos dice integrantes del grupo familiar, ¿no? Porque si no se hiciera esa ley especial, pues, habría que sacar de otro lado, buscar donde sea otra normativa, hasta las normas internacionales, para entender qué es grupo familiar. Obviamente la ley especial ya nos da la idea, claro. Ahí dice, no dice cuñados, dice segundo grado de afinidad, o hasta el segundo grado de afinidad. Entonces, el grado de afinidad se genera según la ley civil, según el Código Civil o el matrimonio, o la relación de cónyuge. Cuando haya cónyuges, entonces ahí hablamos de afinidad. Si solamente convivencia, no hay el grado de afinidad. Entonces, si somos escritos dentro de esa interpretación, o sea, nos da esa interpretación en la ley especial, pero como aún no es suficiente, tenemos que acudir al Código Civil para entender qué es segundo grado de afinidad, qué son las afinidades, ¿no? Y las afinidades sí están circunscritas al ámbito del matrimonio. Entonces, como vemos, para ser penalista y entender la ley penal no solamente que solamente leer la ley penal, ¿no? Que también manejar otros ordenamientos jurídicos. Por eso yo en la universidad recuerdo, sí menoscabar a ningún otra rama, pero yo recuerdo que se decía, ¿no? Decían, el civilista puede vivir sin saber derecho penal, pero el penalista no puede vivir sin saber derecho civil. Y en realidad no puede vivir sin saber derecho civil, sin saber derecho bancario, bursátil, titular, derecho tributario, derecho de marcas, etcétera, ¿no? Entonces, el penalista a veces tenemos que estar en todas, ¿no? Pero sí, o sea, aplicaría en eso es tu pregunta, sí, cuando hay una relación de cónyuge. Tienen que estar casados. Doctor, en la caja de comentarios nuevamente volvieron a dejar una pregunta. Sí, ahorita lo reviso, un segundito, disculpe. Ok. Ahora sí. Disculpen, sino que la laptop ya iba a apagarse. Tuve que enchufarlo. Sí, ¿cuál es la pregunta? Mencione diferencia de delitos de faltas y ejemplos en ese caso, por favor. Ya. Que mencione diferencia de delitos de faltas y ejemplos en este caso, por favor. ¿Cómo? En general, a ver. Ya la entendí. Ya, listo. Sí, acá el dilema es entre el artículo 431, que es el Código Penal que regula las faltas, y el delito 122b, que se regula el delito contra la agresión en grupo familiar. Antes, cuando no existía el 122b, todo se solucionaba con el 441, que es el de falta. Pero ahora vamos a diferenciar un poquito esto. A ver, un segundito. Creo que por acá no lo llegué a poner. En mi hoja de guía pero cuando alguna exposición siempre vamos a poner ideas claves para seguir una línea, ¿no? Si no me mareo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que nuestro sistema, normalmente se le ha entendido el sistema penal como un sistema bipartito, a nivel a nivel de reprochabilidad, a nivel de hechos punibles o hechos sancionables, nuestro sistema es bipartito, es decir, delitos, o sea, prevé como conductas reprochables a nivel penal, delitos, ¿vale? En realidad, desde mi consideración y punto de vista, es tripartito nuestro sistema. Admite faltas, delitos y crímenes. De nuevo, faltas, delitos y crímenes. Entonces, nuestro sistema de consideración es tripartito. Bien, entonces, ahí, antes, cuando no existía el 122b, todas las lecciones
que llevaban a 5, 6, 7 días o máximo hasta 10 días de descanso médico eran consideradas faltas. De 10 a más, es decir, de 11 a más, de 11 a 19 lesiones leves y de 20 a más lesiones graves. Entonces, antes, nuestro sistema era más sencillo. ¿Qué decía? De 1 a 10 faltas de lesiones, faltas de lesiones, no delito, faltas de lesiones. De 11 a 19, lesiones leves. Y de 20 a más, lesiones graves. Pero ¿qué pasa? El 122B viene y dice, ¿sabes qué? Los delitos de lesiones también de 9 días, 10 días, van a ser considerados en determinado contexto y todo lo que se ha explicado como delito ya. Pero siempre y cuando sea afectación de una mujer o un integrante del grupo familiar en un determinado marco contextual. Pero es delito. Así sea, un día de descanso médico es delito. El 122B. Entonces, así están las cosas. El certificado médico legal es lo que determina los días de asistencia médica, ¿no? Pero ahorita, aprovechando tu pregunta, me da pie a mencionar algo un poco raro, digamos, por parte del legislador. El 122B dice, ya dice, lo voy a leer, el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos, ojo, menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa. ¿Qué quiere decir cuando dice que requiera menos de 10 días? ¿Qué es menos de 10 días? Menos de 10 días es 9 días. No dice menor o igual a 10 días, no dice hasta 10 días. Dice menos de 10 días. Es decir, el 122B, a nivel de lesión física, no psicológica, física, exige el 122B que sea de 1 a 9 días de descanso médico. En cambio, las faltas exigen que sea del 1 a 10 días de descanso médico. Ahí sí dice hasta 10 días. Y acá hay una inconsistencia por parte de este delito por los legisladores. ¿Por qué? Porque se supone que como delito, yo tengo que... se supone que la agresión y por lo tanto el reproche a esa agresión tiene que ser mayor que la falta. Eso tiene que ser así. Se supone, por eso es delito. Porque no sería una falta, que la agresión es muy menor, ¿no? Muy básica. Pero acá hay algo raro, que solamente es delito en este contexto de agresión de la mujer o violencia familiar de 1 a 9 días. En cambio, es falta de 1 a 10 días de descanso médico. ¿Qué pasa si en un contexto de agresión contra la mujer, y por su condición de mujer, el médico legista dice 10 días de descanso o asistencia médica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No encajaría a nivel de lesividad corporal, de daño corporal, no encaja en el artículo 122B. A pesar de que ha cumplido con todo, respecto a una mujer, un determinado marco contextual, y etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado del abuso, que todo, pero son 10 días de descanso médico. Pero el tipo solamente prevé hasta 9 días, menor a 10, 9. ¿Qué habría que hacer? Reconducirlo al que sí prevé, es decir, al de las faltas. Entonces, ¿qué pasa? Que una afectación que implica más días, es decir, 10 días de descanso, va a ser considerado al final como una falta, y en cambio, si es 9 días, es considerado como un delito. Pero José Eduardo, no se supone que debería ser al revés, es decir, si la afectación implica 10 días de descanso médico, no se supone que debería ser delito también. Pero ¿por qué es falta? Por un vacío del legislador, por una mala redacción, y eso me sorprende porque los proyectos, yo también en mi trabajo, parte de, entre otras funciones que hago, muchas otras funciones que hago, parte de mi trabajo también es analizar proyectos legislativos. Yo analizo y tranquilamente voy a encontrar esa inconsistencia, lo hubiese... Pero no sé qué ha pasado, que hay este problema. No sé si me dejó entender hasta este punto, que es gravísimo, ¿no? Porque las faltas es de 1 a 10 días, pero sin ningún marco contextual, nada. El delito de violencia con un marco contextual todo de 1 hasta 9 días, pero ¿qué pasa en el 10º día? Parece que hay en el día de descanso facultativo 10, que se pone un médico,
y que sea todos estos temas de mal contextual y agresión a la mujer o integrante del grupo familiar. No se podría aplicar ahí, en el 122b, porque dice hasta 9. Uno tendría que reconducirlo al de faltas, pero el de faltas es menos reprochable que el de delitos, porque incluso el de faltas solamente se sanciona con jornadas laborales, ¿no? De asistencia al servicio comunitario y cosas así, pero no con pena. Y en cambio, acá en el 122b dice pena, pero si hay mayor afectación, se supone que haber una mayor sanción o igual. Hay esa inconsistencia. Entonces, al final, claro, pero yo entonces puedo hacer algo sencillo. Entendería que la razón es que si se está sancionando 9 días, se supone que mientras, si se puede lo menos, se puede lo más. Si se puede menos 9 días, se podría más días entonces. O sea, si 10 días hay que entenderlo como si fuese 122b. Si yo hago eso, sería aplicar una analogía y mal amparo. La analogía y mal amparo está proscrita. Hay autores que intentan más o menos hacer una interpretación en ese sentido. Yo prefiero. En todo caso, yo para salvar esa situación y veo que es, digamos, para evitar una situación de impunidad, porque si lo hago, manejo así, ya estaría demasiado rochoso, lo que yo haría ya no es por daño físico, sino por daño físico, lo terminaría conociendo, por daño físico sí, pero sobre todo por daño psicológico, por afectación psicológica, lo manejaría así, para que se mantenga, porque si no estaría creando una situación de impunidad tremenda. Yo lo veo que se va a dar así. Esa es una forma de solucionarlo. Pero yo aplicar a rajatabla, es decir, si el tipo dice 9, por lo tanto tiene que ser como 10, porque un argumento fortiori, se puede lo menos, se puede más, eso sería analogía y malamparte. Por ahí esa argumentación no me sirve. Tendría que buscar la salida de la afectación psicológica. Hay que darle chance. Disculpa que me haya extendido, Angélica. De todas maneras, gracias por la pregunta. No sé si hay otra pregunta. Me parece que ya no hay más, Armando. Es correcto, doctor. Bueno, al observar que no hay más preguntas, les recordamos registrar su asistencia, ya sea por la caja de comentarios o a través del enlace que se está enviando por la caja de comentarios. También les recordamos que la clase de hoy ha sido grabada en nuestra plataforma virtual www.paracletosperu.com. Cualquier consulta que tengan pueden escribirnos al WhatsApp interno. A nuestros participantes que aún no se inscriben, les invitamos a que puedan inscribirse desde ahora y adquieran su usuario a nuestra plataforma y seguir continuando con nuestras sesiones académicas de manera gratuita. Realmente fue muy amable en acompañarnos, doctor José José. Eduardo Prado Soriano. Le agradecemos por su espectacular exposición. Asimismo, agradecemos nuevamente al decano del Ilustre Colegio de Abogados del Santa, al doctor Sabino Andrés Ponce Rosso. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, 26 de diciembre del año 2022, en esta sesión académica. Tengan todos ustedes muy buenas noches. A nombre del Instituto Peruano de Capacitación y Actualización Paracletos SAC, daremos entonces por concluida la presente sesión académica. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Igualmente, Gracias, gracias a doctor todos. José. Gracias. No, gracias, gracias. Cualquier cosita me buscan por Facebook, para poder conversar. Ya les dejo mi nombre completo. Ya, luego. Chao.